Buenos días, mi nombre es Sandra González y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto integrador de cálculo diferencial. Fórmula de la ecuación de la tangente. La ecuación de la recta tangente es la función en un punto x es igual a x0. Es y menos y0 es igual a m entre paréntesis x menos x0, donde el punto eh, P es igual a x0, y0 es el punto donde coincide la recta tangente y la función. La pendiente de la recta tangente m es igual a la derivada de la curva en el punto x0, es decir, m es igual a f función prima entre paréntesis x0, como lo vemos aquí arriba en nuestra imagen de la ecuación. Esta es la recta tangente, la que se nos muestra en naranja, y la ecuación de la recta tangente pues viene siendo y menos cero es igual a mx menos x0. Nos piden calcular el mínimo y el máximo relativo de la siguiente ecuación. Función x es igual a 7x cúbica menos 7x cuadrada menos 11x menos 5. Nos piden realizar la gráfica y posteriormente de esas mismas determinar la función creciente y decreciente y además el punto de inflexión. Para esto yo utilicé lo siguiente. Primero, determinar la primera derivada, como lo vemos aquí en el cuaderno. Luego dice, encontrar los segundos puntos críticos de la primera derivada y resolviendo la función x, que en este caso es 21x cuadrada menos 14x menos 11 igual a 0. Recuerden que se multiplica 7 por x cúbica menos 7 por x cuadrada menos 11. El 5 se desaparece y nos da este resultado. Luego vamos a sustituir con nuestra fórmula cuadrática, que es x es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4ac sobre 2a, donde aquí vamos a empezar a sustituir nuestros valores. A va a ser igual a 21, b menos 14 y c menos 11. Y aquí vamos a desglosar la aplicación de esta fórmula, que como resultado final nos va a dar x es igual a 7 más menos 2, raíz cuadrada de 70 sobre 21. Y aquí se nos marcan ya nuestros primeros puntos críticos. Posteriormente, para determinar si estos puntos críticos son máximos o mínimos, se debe de analizar la segunda derivada. Por ejemplo, nuestra segunda derivada es a función prima, doble prima, x es igual a 42x menos 14. Y empezamos a evaluar los puntos críticos y determinamos con efectividad. Para esto, pues yo hice lo siguiente. Como la segunda derivada es positiva en ambos puntos críticos, se concluye que función x tiene mínimos relativos en x es igual a 7 menos 2 sobre 70, 7 menos 2 raíz cuadrada de 70 sobre 21 y x es igual a 7 menos 2, 70 raíz cuadrada de 70 sobre 21. Para esto vamos a ir sustituyendo los valores para encontrar los valores correspondientes de la función, como aquí. Y ya nada más finalmente para determinar si es creciente o decreciente, se debe de analizar la primera y la segunda derivada, como lo vemos aquí. Esto para encontrar si la función es creciente o decreciente y nos indicará la pendiente de la función, como lo tenemos aquí, ya desglosado. El análisis de la segunda derivada para encontrar los puntos de inflexión. Los puntos ocurren donde la derivada de la función cambia, es decir, donde la segunda derivada se anula o no está definida, como en este caso. Y se tiene que resolver la ecuación lineal, que en este caso es x es igual a 14 sobre 42,
que nos da a un tercio. Finalmente, podremos determinar que x es igual a un tercio para determinar la conectividad de la función en ese punto. Y pues finalmente yo así realicé mi gráfica. Donde aquí tenemos nuestro máximo, nuestra creciente, decreciente, nuestro mínimo, nuestro creciente y decreciente. El método de Newton, pues es utilizado para encontrar la fórmula aproximada de la solución de las ecuaciones de forma función x0. Este igual es la intersección en el eje X de la recta de la tangente de la curva en el punto cercano a la raíz para aproximar la raíz de la ecuación. Para esto se recomienda hacer lo siguiente: establecer un valor inicial cerca de la raíz, escribir una ecuación en la forma y calcular la primera derivada. Calcular la primera aproximación de la raíz utilizando la fórmula. Luego, repetir este procedimiento hasta obtener la raíz de la ecuación con la cantidad de decimales requeridas en los signos o en los siguientes casos. El método no converge. Si esto sucede, un gran valor inicial que esté más cerca a la raíz, para ello se puede apoyar de la siguiente gráfica de la función, como lo vemos arriba. Es un claro ejemplo de cómo se utilizaría o se ejecutaría el método Newton. Luego, a continuación, en el siguiente video, vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio aplicando todos estos métodos. Diferencia entre los teoremas de Roy, Cauchy, Hospital y Taylor. Para ello tenemos que el teorema de Roye explica que hay un punto en el que la tangente es paralela al eje de las abscisas, mientras que el teorema de Cauchy solo es denominado también como el teorema del valor medio generalizado. Este explica que existen dos puntos entre las curvas fx y gx, tales que la pendiente de la tangente a la curva fx en el primer punto es k, es la pendiente de la tangente de la curva gx en el punto. Y el teorema de L'Hopital solo se aplica para resolver los límites determinados. Mientras que en el teorema del Taylor, que es muy usado en la física, se usa para aproximar una función suficiente derivable en un entorno de un punto. Velocidad promedio. Pues es la velocidad es como que una media entre la velocidad inicial y la velocidad final de un cuerpo. Y este se va a calcular sumando la velocidad inicial y la velocidad final. Y luego este se va a dividir entre dos. La velocidad promedio se expresa en unidades de longitud dividiendo por unidades de tiempo, de modo que en este caso la unidad de la velocidad promedio en el sistema internacional es el metro partido por segundo, como lo vemos ahí. Y nuestra fórmula es velocidad promedio es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Aplicaciones de las derivadas en la vida real. Uy, pues es que hay muchas, las podemos utilizar tanto como en nuestra vida laboral como en la vida cotidiana. Por ejemplo, calcular la velocidad de la aceleración de un automóvil, como lo vemos en la primera imagen, o bien nos ayuda a predecir el comportamiento de las variables económicas, como el costo y la demanda del mercado financiero, como lo vemos en la segunda imagen. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.